para los que no me conocen, yo soy el pastor Edgar Núñez. Yo sé que para algunos de ustedes soy desconocidos, particularmente para los que nos van a ver en las redes sociales en las próximas semanas. Es un honor para mí tener la oportunidad de poder compartir una vez más el Evangelio con ustedes esta tarde. Y para eso nos vamos a ir al libro de Samuel. Vamos a estar, una de las promesas que nosotros recibimos de parte de Dios es de que Él nos iba a escuchar siempre. Una de las promesas más grandes que nosotros tenemos es de que Jesús estaría con nosotros hasta el fin de la era, hasta el fin de todas las cosas. Una de las garantías, una de las promesas bellas que nosotros tenemos a través de las Escrituras es de que su presencia va a estar de nuestro lado, a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo. Antes que yo siga adelante, quiero darle la bienvenida a mi hermano Marcos Leiva, que regresó de su gira ministerial por El Salvador. Bienvenido, hermano. Que Dios te bendiga y que haya hecho prosperar todo lo que fuiste a hacer por allá. Pudimos ver algunos videos donde se te ve ministrando la palabra del Señor y creemos en lo que el Señor te está llamando a hacer, hermano. Y yo he estado orando por ti para que lo que sueñas que se realice en tu vida sea amén en Cristo Jesús. Entonces les decía a mis hermanos que las promesas de Dios, todas ellas son maravillosas, pero la que a mí más me ha impresionado es de que Él siempre va a estar atento a nosotros. Que Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y de hecho, no sé cuántos de ustedes han visto escasa la presencia de Dios en sus vidas alguna vez. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que la presencia de Dios ha sido escasa en nuestras vidas, porque si somos conscientes de todas las cosas que quiero pedirles disculpas si me oyen hablando un poco raro. No es que ando con frenos ni nada por el estilo, es de que estoy pasando por un problema físico que me impide tragar mi saliva con normalidad y también me dificulta un poquito hablar. Así que denle gracias a Dios que no voy a poder hablar mucho el día de hoy. No, es un mal chiste, ¿verdad? Pero sí quiero que usted y yo aprovechemos lo que la palabra del Señor nos instruye al respecto de por qué es importante aprender a escuchar la voz del Señor. La vida del profeta Samuel, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con Samuel, pero Samuel fue un hijo muy deseado. Samuel fue un hijo que una madre inclusive fue confundida. Pensaba el sacerdote que la mamá estaba ebria, porque muy temprano en la mañana Ana estaba en el templo. Y yo no me puedo imaginar mejor escena, o no me puedo imaginar de una mejor escena que la Biblia dice que Ana estaba en un lugar en donde le decía a Dios, Dios, dame un hijo o me muero. Uno lo puede decir con estas palabras y con un gesto muy superficial, pero yo me imagino que esta mujer ha de haber estado tan conmovida, algo así como, Señor, dame un hijo o me muero. Así como hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que clamarle a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Ana le decía al Señor, dame un hijo o me muero. Y yo te lo ofrezco, si tú me das un hijo, yo me voy a encargar de que este hijo mío te sirva. Y de verdad eso acaba ocurriendo. Nace Samuel, y nace Samuel para sustituir a su mentor Elí. Él acaba convirtiéndose en el último juez de la era de los jueces en el pueblo de Israel. Y es muy bonito ver que este hombre, al no solamente haber sido un hijo deseado y ser un hijo de una promesa y ser un ministro en la casa del Señor y ser un juez en la nación, en consecuencia de las intenciones de una mamá que decidió que si Dios lo bendecía con un hijo, ese hijo le serviría.
Pero este hijo, a pesar de lo especial que él era, tuvo algunas dificultades. Una de las dificultades fue aprender a distinguir la voz de Dios versus la voz del hombre. Como nos suele ocurrir a nosotros algunas veces, ¿verdad? A veces pensamos que es Dios, pero es el hombre el que está llamando, y a veces confundimos, pensamos que es el hombre el que está hablando cuando es Dios el que está hablándonos. Nos suele ocurrir. No sé a cuántos de ustedes les ha ocurrido que usted piensa, escuché una voz que me hablaba, pero nadie estaba alrededor mío, solamente escuché una voz que me dijo y nunca supe qué era. Bueno, muchas veces es la voz de Dios hablándote de una o de otra manera. Y no es que estás alucinando, no es de que has fumado o has bebido algo que te está haciendo oír cosas. Es que Dios todavía habla el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En 1 de Samuel capítulo 3 quiero pedirles que por favor abra su Biblia ya. Capítulo 3, voy a leerles del versículo 1 al versículo 9, porque es importante que usted entienda todo el contexto de donde vamos a sacar nuestra enseñanza el día de hoy. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y usted recuerde lo que la Biblia nos enseña, que el pueblo sin visión perece. El pueblo sin profecía, dice algunas versiones, perece. Por eso es importante ver el contexto de esto, porque Samuel estaba comenzando a ministrar en una época de mucha necesidad, en donde no solamente escaseaba la palabra de Dios, sino que no había mucha visión, no había mucha dirección en cuanto a qué hacer, guiados por el Señor. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, significa que Elí ya estaba comenzando a quedarse viejito. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Vemos a un hombre en un momento difícil, en un momento complicadito, si usted quiere, porque él sabe cuál es su nombre, él sabe que lo identifican, él sabe que lo están llamando, pero él está acostumbrado a la voz de un hombre, está acostumbrado a la voz de su mentor, a la voz de su líder, a la voz de su pastor, si lo podemos comparar. Y él dice, apenas él escucha la voz, él asume que es Elí el que lo llama, y sale a donde Elí está y le dice: no, vuélvete a dormir, yo no te he llamado. Luego dice en el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Ahora que vemos también al mismo hombre que instruía a Elí, que instruía a Samuel, siendo incapaz, por así decirlo, de poder decirle a su discípulo, a Samuel: mira, no soy yo el que te estoy hablando, pero ¿por qué no prestamos atención y descubrimos juntos de dónde viene esa voz? Yo creo que yo hubiera hecho eso. Yo creo que ustedes hubieran hecho eso también. Pero no. Dice, y manda al hijo espiritual, manda al discípulo, manda a Samuel a que se vuelva a acostar. En el versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso es un factor muy importante, porque Samuel, dice la Escritura, todavía no tenía esa relación tan cercana como la viene a obtener más adelante. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Hay un momento en el que alguien te va a ayudar a descubrir qué es la voz que estás escuchando.
Hay un momento en tu vida en la que vas a encontrarte con alguien que te va a decir, mira, esto es Dios el que te está llamando, es Dios el que te está diciendo que tienes que ocuparte de esto o desocuparte de lo otro. Dios es el que te está llamando para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. El reconocer la voz de Dios, mis hermanos, es un factor sumamente importante porque no hay voz no hay instrucción más segura, aquella que viene de la boca de Dios, aquello que viene a través de la palabra de Dios hacia nuestras vidas. En los días de Samuel la palabra de Dios era escasa, pero su corazón estaba dispuesto a escuchar. Y en esa noche tranquila, cuando él escucha al Señor, él confunde esa voz 3 veces, pero al final su guía o su instructor o su mentor le dice, ¿sabes qué? No soy yo el que te llama, es Jehová el que te llama. Dios llamó a Samuel 3 ocasiones antes que él entendiera que era Dios quien le hablaba. A veces también podemos confundir la voz de Dios, como dije ya, con la voz de una persona. Yo me recuerdo que en 1983, yo apenas tenía 1 año de haberme convertido al Evangelio. Y la mayoría de ustedes saben, mi testimonio, saben que no fui un niño bueno, ¿verdad? Que fui un drogadicto por muchos años en mi vida de joven. Y pues yo oía voces, por tantas drogas que me metía, particularmente los ácidos que me metía en los años 70 en mi cuerpo. Yo escuchaba voces, yo miraba cosas. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Y tuvo misericordia de mí y me liberó. Y entonces llegó un momento en que yo estaba caminando en un pueblo, en una aldea que acababa de ser incendiada por los guerrilleros, por el ejército de Guatemala peleando en contra de los guerrilleros. Es una historia política muy, muy triste de mi país. Pero yo me recuerdo estar caminando cuando yo oí que el Señor me dijo a mi corazón, a mi cabeza, a mi mente, no sé cómo, dónde ubicarlo. El Señor me dijo, es para esto que yo te he creado. Y yo me quedé así buscando, es para esto que yo te he creado. Y comencé literalmente a dar vueltas como trompo, ¿verdad? Sí, a ver si miraba a alguien que me hubiera dicho algo. Pero la verdad no había nadie, solo habían cenizas, solo habían pedazos de madera todavía humeando del fuego que acabábamos de apagar en una aldea que había sido incendiada por la guerra civil. Y yo me recuerdo haber seguido caminando cuando de repente vuelvo a escuchar lo mismo, para esto te he creado. Y yo me quedé muy confundido con eso porque en medio de que yo había sido drogadicto y todo, yo sabía que había algo en mi vida que ahora ya no era por las drogas. Y me recuerdo muy bien de un hombre que se llama Paul Townsend. Este hermano vive aquí en Caldwell, by the way, vive aquí muy cerca de aquí. Este hombre era un traductor de la Biblia, trabajando en aquella aldea donde yo estaba. Él estaba traduciendo la Biblia del Ixil al castellano. Y yo me recuerdo haber ido a visitarlo y le digo, fíjate que yo estaba caminando y esto fue lo que me ocurrió. Y él es casi de mi altura, tal vez un poquito más chaparrito que yo. Bueno, no es fácil, no es difícil ser más chaparro o más alto que yo, ¿verdad? Pero el asunto es de que me recuerdo mucho que haberlo tenido a la par mía y que él me volteó a ver con su barba bien roja. Y él es un hombre pelirrojo, se me queda viendo y me sonríe y me dice, yo creo que Dios te está llamando. Yo no tenía ni idea de lo que eso significaba. Déjame decirte algo, iglesia, déjeme decirle algo, iglesia. Probablemente usted ha pasado por la experiencia de oír una voz que le dice, haz esto. Pero como no estamos acostumbrados a oír qué es la voz de Dios, es bueno que busquemos el consejo de alguien, es bueno que busquemos la opinión de alguien, que le contemos a alguien nuestra experiencia. Yo recuerdo muy bien, como que si fuera el día de hoy, yo recuerdo muy bien que
yo venía descendiendo, yo usaba una motocicleta. Yo venía descendiendo de las montañas de los Cuchumatanes de Guatemala hacia la capital, cuando de repente, no sé qué me pasó, pero me caí de la moto. Me caigo de la moto, boto la moto entre el monte y me raspo toda la rodilla, y en lo que me siento y comienzo a sobarme la rodilla y hay que intentar limpiarme, oí una voz que me dijo claramente: es para esto que te he llamado. Yo dije: para esto, pero si cómo duele, pues, ¿verdad? Cómo duele. Pero cuando yo me di cuenta en dónde estaba, yo levanté mis ojos y comencé a ver. Estaba en la cumbre de los Cuchumatanes, donde yo podía ver todas las aldeas que habían sido consumidas por la guerrilla y el ejército de Guatemala en aquella época. Cuando yo vi eso, mi corazón se conmovió. Y yo sabía que eso era el momento en el que Dios me estaba confirmando que lo que Él me estaba llamando era a ser solamente un siervo para Él. Probablemente el mensaje que Dios tenga para ti no sea igual que el mío. Probablemente no sea que tú vas a hacer como yo hago lo que hago. Pero de que Dios tiene palabra para ti, la tiene. De que Dios quiere hablar contigo, Dios quiere hablar contigo. De que Dios ya habló contigo, probablemente ya habló contigo. Pero se hace indispensable tener la misma actitud que tuvo Samuel. Y es que al escuchar la voz y reconocer la voz, tener la oportunidad de poder decir: heme aquí, ¿qué puedo yo hacer? ¿Para qué me estás tú llamando? Yo recuerdo muy bien, y vine a darles testimonio más que cualquier cosa en esa tarde. Yo recuerdo muy bien que hablando con este hermano que se llama Paul Townsend, yo le decía: yo nunca he tenido este tipo de alucinaciones, nunca he tenido este tipo de situaciones en mi vida. Y él me decía: tampoco las tuvo Samuel. Y yo dije: ¿quién es Samuel? Entonces él me dice: Samuel es un personaje en la Biblia, y me habló de lo que yo le estoy hablando a usted el día de hoy. Me dijo: este hombre en 3 ocasiones Dios lo llamó, y fue hasta el final que su mentor le dijo que esa era la voz del Señor. Con este breve testimonio de lo que ha sido mi vida caminando en las cosas del Señor, también quiero decirle que la actitud es muy importante al escuchar la voz del Señor. La actitud no puede ser displicente. La actitud no puede ser una actitud de decir: bueno, si ya me hablaste, good for you, God, ¿verdad? Sino que tiene que ser una actitud de una respuesta a la voluntad de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios? Solo tú puedes responder a esa pregunta. Si la has escuchado, sabes a qué me estoy refiriendo. Si no la has escuchado, no te preocupes. Samuel tampoco la había conocido a Dios y todavía no había oído la palabra de Dios. También a él le pasó, como te puede estar pasando a ti en este momento, de que todavía nunca has escuchado la voz de Dios, ni sabes reconocer su voz todavía. No te sientas mal, no te sientas dejado de lado. Solo anímate, porque Dios siempre va a querer hablar contigo. Es parte de su promesa, es parte de lo que Dios tiene para tu vida. En 1 Samuel capítulo 3, versículos 10 a 18, dice la Escritura lo siguiente. Dice a partir del versículo 10: y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta es la actitud. Dios insiste, ahora Dios es el que se para, ahora es Jehová el que se pone de pie. En otras palabras, Él es el que dice: hey, aquí estoy. Quiero que me escuches bien. Quiero que tú sepas que soy yo el que te habla. Y la respuesta de Samuel es la respuesta que a todos nosotros nos corresponde dar cuando escuchemos la voz del Señor. Y es: habla, porque tu siervo oye.
Aquí es donde nosotros nos tenemos que detener un poquito. Yo me quiero detener un poquito para desmenuzar un poquito esto. ¿Qué es lo que nos dificulta oír la voz del Señor? Es el estar muy ocupados muchas veces. El estar muy distraídos muchas veces. Ayer estuvimos en un funeral aquí en la iglesia, en un memorial service de un niño que murió de cáncer. Una historia muy linda, conmovedora. Pero yo acabo de instalar unas cámaras en mi casa. Y se me olvidó, al salir de la casa, ponerle mi teléfono el silence al respecto de las cámaras. Y cuando estaba en el funeral, estaba yo sentado más o menos donde está el hermano Juan Camacena, ahí en ese lugar más o menos estaba. A la par mía estaba mi esposa. De repente comenzó la alarma de mi teléfono, 3 o 4 veces. Y era porque creo que el perro de mi vecino ladró y la cámara escuchó el sonido y mandó la señal para alertarme a mí. Yo estaba en un momento sublime, en un momento muy especial. Aquí todo el mundo lloraba, todo el mundo estaba conmovido, escuchando el relato de la vida de este niño. Y yo con el teléfono distraído, viendo que había sido el bendito bling, bling de mi teléfono. Nos pasa a todos, ¿verdad? Que encontramos, a veces nos distraemos con varias cosas y no necesariamente lo hacemos intencionalmente. Me quiero referir a esto porque el mensaje muchas veces que se nos da al respecto de no parar para escuchar la voz del Señor o de no escucharla intencionalmente, parar para escucharla, generalmente viene acompañada de un regaño. Viene acompañada de, ya viste, ¿por qué no lo estás haciendo? Dios no te habla. Yo no quiero irme por ese lado. Yo escogí lo que ha sido para mí caminar en la gracia del Señor. Que hay momentos en que nosotros, mis hermanos, nosotros sin intención nos vamos a distraer, pero tenemos que estar muy conscientes de que la distracción es algo que va a impedir que oigamos la palabra del Señor. Les recomiendo mantener su teléfono en vibrador o en silence cuando usted vaya a un funeral, ¿verdad? Y de preferencia para que usted no se distraiga. Si usted puede tomar eso como un ejemplo, le quiero decir. Examine qué le distrae en este momento para no poder reconocer la voz de Dios. Examine qué cosas son las que captan, aprisionan su atención. Yo le voy a decir que es para mí una de las cosas con las que yo lucho en cuanto a mi tiempo con el Señor. Son los benditos deportes. Yo no soy un deportista, pero soy fanático del soccer. Y le puedo decir, puedo ver hasta 3 partidos de soccer sin sentirme culpable en un solo día. Pero son 6 horas. Que usted dice, ay pastor, tan futbolero que usted es. Bueno, estoy diciendo con lo que yo lucho. Ahora, ¿con qué es lo que tú luchas? ¿Tú luchas con qué? ¿Las gallinas en el gallinero? ¿Tú luchas con las novelas en la televisión? ¿Tú luchas con las horas extras que tienes que trabajar? ¿Tú luchas con qué luchas tú? Es tu lucha. Pero es importante reconocer que hay algo con lo que estás, algo que te distrae, algo que no te permite estar sintonizado a la voz de Dios en tu vida. Y es obviamente el ejemplo de Samuel. Cuando continuamos leyendo el versículo 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí vemos una escena muy triste, pero no deja de ser extraña en los días de hoy.
hijos de pastores o pastores con grandes ministerios, con hijos que no sirven al Señor, con familias que no quieren nada, no tienen nada que ver, porque sus padres, dedicados a tantas cosas, deciden mejor no corregir o no estorbar a sus hijos en la conducta pecaminosa que han desarrollado. Y lo que el Señor está a punto de hacer, dice que lo va a hacer de una manera tan obvia que cuando lo diga va a resonar muy fuerte en la comunidad. Yo le puedo decir a usted que cuando leemos el versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Yo quiero decirle que cuando Dios establece un juicio tan severo, Él, aunque es un Dios de misericordia, hay cosas que si tienen que ser castigadas, Él las va a castigar. Esto parece salirse un poquito del tono de esta conversación en cuanto a aprender a escuchar la voz de Dios. Pero déjeme decirle algo. Hay cosas tan graves ocurriendo en nuestras vidas que por no escuchar la voz de Dios correctamente se convierten en problemas demasiado graves. Se convierten en problemas que no tienen solución. Se convierten en problemas que uno dice, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? En el caso de Elí, él intencionalmente, él por negligente, él por lo que haya sido, decidió no estorbar, no corregir a sus hijos. Y si usted sigue leyendo, usted lee el libro de Samuel, se da cuenta que los hijos de Elí fueron fiesteros. Como decían en mi pueblo, fueron purruneros, les gustaba el purrún, les gustaba la fiesta, les gustaba, pero no era que les gustara la fiesta por gustarle, sino que usaban la casa de Dios y usaban los utensilios de la casa de Dios para divertirse, para hacer atrocidades. Como estoy diciendo, parece que eso es la salida del tono de esta conversación. Pero déjeme decirle que tal vez lo que Dios está queriéndote decir no es tanto para un ministerio o para salir a hacer algo en términos de una misión. Tal vez lo que Dios está queriendo hablarte de hace ratos es al respecto de la conducta de los tuyos, de la conducta de tus hijos o de algún otro problema que solo Dios tiene la capacidad de poder corregirte. ¿Verdad? Es importante escuchar la voz de Dios. Yo me recuerdo que en algún momento, tal vez no ha sido un momento, han sido varios los momentos en mi vida en los que yo he escuchado que el Señor me está llamando a la corrección y me hago el tonto, ¿verdad? No sé de usted, pero cada vez que eso ocurre, yo le puedo decir a usted, las consecuencias siempre son graves. Cada vez que yo negligencio o no hago lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer, las consecuencias suelen ser bastante graves. Entonces, es muy importante obedecer la voz de Dios. Por lo que ya dije, ya sea por algo ministerial o por algo familiar o por un asunto simple o muy vano que sea, es importante escuchar la voz del Señor porque Él es la voz que te puede instruir, corregir y levantar. Pero para esto es necesario superar el miedo que le tenemos a la voz de Dios muchas veces. No es un miedo reverente, no es una reverencia, es de que nos puede pasar como le pasó a Adán, que cuando Dios le habló, Adán se escondió, porque él sabía, como dicen en mi pueblo, tenía la cola machucada. Él sabía que estaba haciendo algo que no debía de haber hecho, o hizo algo que él había infringido la voluntad de Dios. Pero es sumamente importante. Lea conmigo el capítulo 10 del versículo 10 al 14, dice la Biblia. No, esto ya lo leí, mejor vamos a irnos al siguiente. Es sumamente importante que cuando usted y yo aprendemos a superar el miedo, no es el miedo en sí el que nos paraliza. No es en sí la circunstancia la que nos paraliza, sino que es el miedo. Y es que a veces pensamos que la voz de Dios viene solo para corregirnos, solo para hablarnos fuerte, solo para jalarnos las orejas. Yo recuerdo que hace aproximadamente 3 meses yo estaba sentado en la parte de atrás de mi casa
acababa de preparar una de mis cuantas, creo que fueron 10 o 11 onzas de carne, y estaba ya a punto de comenzar a comérmelas. Ustedes saben, me gusta la carne roja. Y entonces estaba comenzando a comerme mi pedazo de carne, cuando vino a mi corazón un sentimiento de gran gratitud a Dios por aquellos momentos que a solas, Flor estaba en el trabajo, Flor estaba aquí, yo estaba en la casa, era un martes, decidí quedarme en la casa para descansar un poco más. Entre el descanso se me ocurrió mi filé, y eso fue lo que me preparé. Y ahí estaba yo a punto de comenzar a comer, a cortar mi carne, iba, primer bocado, cuando vino a mi corazón una voz dulce, una voz tan preciosa que llenó mi corazón de gratitud. Digo, Dios no solo te va a hablar para corregirte, Dios te va a hablar también para felicitarte, para congratularse contigo, para decirte que tú eres un hijo amado, que tú eres una hija amada, que Él tiene placer contigo, que Él le agrada tu vida, ¿verdad? Por eso es importante vencer el miedo a oír la voz del Señor, si es que tuvieses miedo. Pero hay personas que no tienen miedo, solamente no creen que Dios todavía puede hablar. Pero sí, Dios habla todavía el día de hoy. Y cuando tú escuches la voz de Dios y cuando tú hayas superado lo que podía ser un temor a la voz del Señor, asegúrate de cumplir con el propósito por el cual Dios te está hablando. Yo me recuerdo que cuando yo escuché esas veces que había sido creado para esto, yo le decía al Señor, pero ¿qué es esto? ¿Para qué me has creado? ¿A qué le llamas tú esto? Y básicamente fue aprender a servir a la gente, poder dedicarle mi vida al servicio a la comunidad, al servicio a otros. Y les puedo decir, yo no nací así, ¿verdad? Tanto que hubo un tiempo en mi infancia que yo tenía a mi disposición 4 mujeres. Déjenme explicar. Una era mi abuela y las otras 3 eran mis 3 hermanas. Mi abuela y mis 3 hermanas se encargaban de servirme mi comida, de lavar y planchar mi ropa, de asear mi cuarto, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes les gustaría algo así, pero les digo, se siente rico. Se siente bien cuando tienes 4 personas que te atienden. Y yo crecí, hubo una época en mi vida que así me ocurrió. Entonces, cuando yo escuché que Dios me había llamado para servir, dije, oh, no puede ser. Ahora me toca a mí tener que lavar la ropa, tener que cocinar, tener que hacer las cosas. No fue tan dramático así. Pero una cosa que sí te puedo decir es, me he ocupado en cumplir con lo que Dios me amó, para lo que Dios me habló. Te vengo a decir hoy, mi hermano, mi hermana, si tienes palabra de Dios para tu vida, si Él ya te habló de algo, ocúpate en cumplir con el propósito por el cual Dios te habló o te comisionó o te dijo algo. Alguien me puede preguntar, pastor, ¿cómo puedo yo hacer para oír la voz de Dios? No es muy complicado, porque solo requiere de ti la disciplina de cultivar una relación constante con Dios. Cuando digo constante con Dios, significa todos los días ir a este bendito libro. Ir todos los días, agarrar un capítulo, agarrar algunos versículos y poder leerlos y poder dejar que sea Dios el que te hable. En nuestro grupo fraterno el día miércoles pasado estábamos estudiando los beneficios de la sabiduría a partir del libro de Proverbios capítulo 22 y 23, y me sorprendió agradablemente ver la respuesta de cada uno de los participantes que estábamos en esa reunión, que al día siguiente yo les mandé un texto a ese grupo animándolos a leer el capítulo que seguía, el capítulo 1 y el capítulo 1 de Salmos. Y después el día siguiente les mandé otro texto para preguntarles cómo les iba. Y me dijo alguien, en respuesta me dijo, no solamente he leído un capítulo, sino que he leído 3
Y alguien más me escribió lo siguiente, me dijo, lo estoy disfrutando. Es lindo cuando tú te detienes todos los días a leer la palabra de Dios y esa palabra se hace para ti algo que es comprensible, algo que es factible a tu vida. Y te causa la sensación, como dijo mi hermano, el que me respondió diciendo que lo estaba disfrutando. Yo conozco de cerca a este hermano y les puedo decir que para que él diga que está disfrutando la palabra de Dios significa mucho en mi experiencia personal. Manteniendo ¿cómo vamos a cultivar una relación? ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Como dije, es cultivando una relación constante con Dios a través de dos cosas importantes. Una, cultivando la comunión con Dios. Esa comunión con Dios no puede ser esporádica, no puede ser cada domingo, no puede ser cada vez que algo extraordinario ocurre. Debe de ser algo constante en el día a día de nuestra vida. La otra manera en la que podemos mantener y cultivar una relación constante con Dios es aprendiendo a discernir qué es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que cuando ustedes lo llaman por teléfono, usted sabe, ya sé quién eres, antes de que esa persona se identifique? ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar? Maris tiene uno, dice. ¿Verdad? Y una persona que cuando la llama y solo le dice hola, usted ya sabe, no, esta es María. Esta es mi tía, ¿verdad? ¿Verdad? Es porque se hace común. Así tiene que ser nuestra habilidad de oír la voz de Dios. Que se vuelva tan familiar que no sea algo que nos sorprenda. Yo tengo una hermana que vive en Guatemala, se llama Ana Lucía. Cada vez que ella me llama, me saluda diciéndome la misma frase. Hola negrito, ¿cómo estás? Yo ya sé que es Ana Lucía. Aunque esté a oscuras, aunque no vea el chat, yo sé que sea por las palabras que ella usa para identificarme. Lo de negrito se lo agradezco yo, no sé ni por qué lo dice, pero debe ser una palabra de cariño que solo a ella se le ocurrió decirme así. Pero el discernir la voz de Dios es tan importante, mis hermanos, porque va a haber un momento. Yo me recuerdo que mi hijo Tony, él nació con un problema en su corazón. Y recuerdo que para que él pudiera mantener su ritmo de respiración, él tuvo que aprender a escuchar mi voz. Y yo recuerdo que en muchas oportunidades él estaba a punto de que algo le pasara porque su corazón tenía una arritmia y una comunicación interauricular que es muy complicado explicarlo. Pero ese muchachito, ese hombre es un milagro caminando el día de hoy. Pero mi punto es es que el doctor me enseñó a mí qué es lo que yo tenía que hacer para ganar la atención de mi hijo y ayudarlo con mis palabras a que él se mantuviera calmado. Yo recuerdo innumerables veces en que mi hijo estaba a punto de morirse y yo solo acercarme a él y decirle, Tony, hijo, mírame por favor. Y él angustiado, cuando finalmente me lograba ver, y escuchar mi voz, hijo, puedes calmarte, hijo, puedes respirar profundo. Lo que se me ocurriera en aquel momento decirle, mi voz se convirtió en su salvavidas. Tal vez en tu vida no vas a encontrar algo tan dramático así, pero va a haber un momento dramático en tu vida en el que vas a necesitar que escuchar la voz de Dios para que no te pase algo que puede ser caótico o fatal. Algo que te separe totalmente de las cosas del Señor, que sería lo más triste que te pudiera pasar. Para comenzar a terminar, quiero darles algunas recomendaciones como su pastor y como siempre hago. Siempre quiero que usted recuerde eso. Usted es sumamente importante para Dios. Por eso, para mí, usted es sumamente importante.
Y cada mensaje que yo preparo, cada predicación que sale de mi boca, viene con la firme intención de edificarle a usted, de poder darle a usted algunas herramientas que le permitan crecer y madurar en su fe cristiana, en su fe con Dios. Déjeme darle mi primer consejo. Nunca menosprecie la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Nunca, cuando usted esté en sus momentos de oración, en sus momentos de quietud, en sus momentos de reflexión, y si usted escucha una voz que no es la voz de un líder, que no es la voz de su esposa, que no es la voz de un ser humano, sino que es la voz de Dios, aproveche eso y establezca un diálogo con aquella voz. ¿Qué significa eso? Una vez más tengo que irme a mi ejemplo porque es lo único de lo que puedo hablar. Recuerdo que ese día que yo me caí de la motocicleta y que estaba raspado del lado izquierdo de mi pierna, y que oí que el Señor dijo: para esto te quiero, para esto te he creado. Yo me recuerdo haberme sentado en el camino y estarme limpiando cuando de repente vino a mi corazón esta palabra. Y la tengo escrita aquí, pero la quiero leer. Me decía el Señor: cultivemos una relación entre tú y yo. ¿What? Que Dios te diga a ti, que Dios te invite a cultivar una relación con Él, es lo más sublime que te puede ocurrir. Yo recuerdo haber escuchado muy claramente eso y haber dicho: Señor, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo cultivar, no sé cómo tú y yo podemos cultivar una relación. Pero dije, Señor, voy a buscar ayuda. Este es mi consejo hacia ti. No menosprecies la invitación de Dios a establecer relación contigo. Si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. Alguien en esta casa te puede ayudar a cómo cultivar una relación con el Señor. En segundo lugar, déjame decirte, obedecer a Dios después de que Él te habla es como cuando usted tiene hijos en su casa. ¿Verdad que cómo cae de mal cuando usted le dice: mijo, ven. Mijo, ven para acá. Mijo, ven para acá. Ya te hablé. Ven para acá. ¿Verdad que qué incómodo eso? No sé de cuánto les pasa eso. O solo lo he visto en la televisión, en las novelas, yo probablemente. Pero cómo es de agradable cuando usted le dice a sus hijos, o le dice a un hijo, ven. Y él obedientemente llega hacia donde usted está. ¿Sabe que eso es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros obedientemente vayamos a donde Él nos está llamando a ir, a hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Yo crié 2 hijos y le puedo decir, ojalá todas las veces que yo le di instrucciones a mis hijos me hubieran obedecido pero ahora los veo a ellos pagándolas difícil con sus hijos, ¿verdad? Ahora les digo, ya te das cuenta, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Para que se te quite. Mi tercer consejo: no te aísles después de oír la palabra de Dios. No dejes de hacer lo que Dios te está pidiendo hacer. No te aísles, quiero decir con esto, no pienses que escondido o escondida lo que Dios te ha llamado a hacer se le va a olvidar a Él. Porque no ocurrió así con Samuel. No ocurrió así con Samuel. No ocurre así con todos aquellos que tienen un llamado de parte del Señor. No es porque yo me esconda o pretenda diciendo no te he escuchado, no me interesa. No significa que su llamado o su voz se silenció.
significa que Él va a seguir insistiendo hasta que tú cumplas con lo que Dios te ha llamado a hacer. Padre, yo quiero darte gracias por la bendición que me has permitido en este día de comunicar a mis hermanos, Señor, no solamente un testimonio personal, sino comunicarle a mis hermanos, Señor, las bendiciones que hay en aprender a escuchar tu voz y a tener la plena convicción de que somos capaces de distinguir entre la voz del mundo, la voz de los hombres, la voz del mal, como también somos capaces de discernir lo que es tu voz, Señor. Para eso, Dios, yo vengo a pedirte en este momento que quite de nosotros toda distracción, todo aquello que esté por casualidad impidiendo que te escuchemos claramente. Que traigas a nosotros la convicción, Señor, de que es bueno seguir tus mandamientos, de que es bueno escuchar tu voz, de que es bueno hacer tu voluntad. Y te ruego, Dios, que todos aquellos que han escuchado tu voz y que por una u otra razón hoy te deciden no hacer lo que tú les estás pidiendo hacer, los convenzas, Señor, de los beneficios que hay, no en lo que van a hacer, sino en la obediencia a lo que tú les estás llamando, Señor. Y también te ruego, Señor, por todos aquellos que como Samuel en aquellos primeros días no te conocía, no había escuchado tu palabra. Y no era su culpa necesariamente, porque al principio del capítulo 3, tu palabra nos instruye, Señor, diciéndonos que en aquellos tiempos la palabra era escasa. La dirección o la visión también estaban escasas. Y creo, Dios, que muchas veces es por eso que muchas personas no escuchan tu voz o no saben cómo hacerlo. Pero Dios, en aquellos lugares donde tu voz, donde tu presencia se manifiesta, yo estoy seguro, Señor, que allí es el lugar en donde tú todavía estás hablando, Señor. Y te suplico, Dios, que Grace Bible Church en español sea uno de esos lugares, Señor, en nuestra comunidad. Un lugar en donde tu voz es audible, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este día. Y te pido, Dios, que tú continúes en medio de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por escucharme. No se vaya, escuche los anuncios, por favor.